Iniciamos la semana de una manera bastante interesante. Está con nosotros el virtual alcalde de Arequipa. No se puede decir ni siquiera electo porque no había proclamación de resultados ni decisiones, pero las actas han sido ya revisadas, las 77 actas observadas, y según ellos, por más de 200 votos, Omar Candia sería, todavía hablo en condicional, el próximo alcalde. Lo más seguro es que lo sea y está aquí con nosotros. Así es que la entrevista va a ser, creo yo, bastante interesante porque hay que escuchar a la persona que nos gobernará los próximos 4 años. Y en la segunda parte del programa vamos a estar con Edwin Heredia y vamos a seguir en el tema político, pero no solamente hay que mirarnos el ombligo, sino con él vamos a tratar de analizar las tendencias políticas en los 2 países más importantes que hay en América Latina. México viró hacia la izquierda con López Obrador y Brasil está girando a la derecha. El posible presidente del Brasil es un hombre al que se le acusa de ser extremadamente conservador y de ultraderecha, así es que lo vamos a analizar en el programa. Le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión. Yo soy Enrique Zavala y empezamos ya las entrevistas. Omar, bienvenido. Gracias, Enrique, un privilegio estar contigo. Cada vez que te entrevisto suelo mencionar que yo empecé a entrevistarte cuando estabas en la universidad, metido en política, tratando de aprender en las cosas. La verdad es que yo no pensaba que en algún momento yo iba a estarte entrevistando en la condición en la que tú estás. Digamos que en las últimas entrevistas era posible porque ya se vislumbraba tu carrera, pero en ese momento yo no pensaba que llegarías, por ejemplo, a ser alcalde de la ciudad. Me alegro mucho. Gracias, Enrique. Pero dime, tu contendor, Víctor Hugo Rivera, ha dicho: un ratito, todavía no hay que hacer cosas, estoy analizando, puedo objetar al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Tú tienes miedo que se puedan revertir estos resultados? Enrique, el día jueves en la tarde ya teníamos los resultados al 100%. Actualmente hay 24 actas, o 25 actas, perdón, que han sido declaradas nulas por el jurado porque causal. Pero en el hipotético caso que se apelen las 25 actas y que estas 25 actas sean declaradas fundadas en apelación, no podrían revertir los resultados. Eso es materialmente imposible, ¿no? La voluntad popular ha quedado materializada el día domingo en el escrutinio, en las actas, y lo que ha hecho el Jurado Electoral Especial es analizar esas actas y analizar lo que ya está plasmado en las actas, que es de conocimiento público, porque están colgadas en el portal web del Jurado Nacional de Elecciones, porque han sido entregadas a los personeros de mesa, porque han sido entregadas también al personal de ODP, porque han sido socializadas por diferentes medios de comunicación. Nosotros hemos logrado tener todas las actas, no solo las 77, sino otras actas de otros centros educativos, con la finalidad de tener la información a la mano y ver tendencias, ver resultados reales, ver con mayor objetividad este proceso electoral. No, la posición en la que tú estás no es precisamente la que me imagino te gustaría tener, porque hablemos de votos reales, porque para mí en las elecciones el voto nulo y blanco cuenta, es decir, la gente que ha ido y que ha viciado su voto, o que lo ha dejado en blanco. Entonces, si vamos a eso, tú tendrías 11% aproximadamente del voto real. Votos válidos. Claro, en votos válidos ya, sube porque resta. No, al contrario. Votos válidos, en efecto, es el 11%, ¿no? El porcentaje de votación que ha ido efectivamente a votar sube, parece, algo de 14.9%, que no es un porcentaje para alegrarnos. No, tú estás diciendo, eso es ausentismo. Pero yo te digo, si nosotros hacemos, tú tienes un 11%, eso significa que 89, 88% de cada elector que ha ido y ha depositado su voto en el ánfora no ha votado precisamente por ti, ¿no es cierto? Entonces,
Para estos casos hay algunas correcciones. Las segundas vueltas, por ejemplo, eso pasa a nivel regional, ¿no es cierto? La vas a tener difícil, vas a tener que convencer a 89 de que la elección que ha hecho esa minoría ha sido la mejor para la ciudad. ¿Cómo hacerlo? Hay la legitimidad de origen. No, sí, ahí no discutimos, tú serás alcalde. Para ensayar una respuesta al interrogante que me trasladas. Hay la legitimidad de origen, que nace del voto popular, y hay la legitimidad de gestión, ¿no? Y la legitimidad de gestión tiene que ver con la toma de decisiones. Tiene que ver con lo que hace o deja de hacer una autoridad elegida. Y tenemos que trabajar en legitimidad de gestión. Yo ya he manifestado algunas cosas que he socializado con la población arequipeña. La primera, que no venimos con triunfalismos, que venimos con humildad, con sencillez, que hay que convocar a los actores políticos. Muchos de los candidatos decían, si no gano me pongo al servicio de Arequipa, si no gano voy a trabajar, voy a entregar mi plan de gobierno. Y lo que queremos es convocar a las fuerzas políticas de los movimientos, de los partidos políticos, convocar a la sociedad civil. Uno de los, digamos, de los frentes más acérrimos que ha tenido la actual gestión han sido los colegios profesionales, arquitectos e ingenieros. Si tú recuerdas el escenario del PDM, fue cuestionamiento fuerte del Colegio de Arquitectos. Y si recuerdas el viaducto de... el que lo hicieron mal. No, el viaducto. El viaducto Salaverry, estás hablando. El proyecto, ¿no? Fue cuestionado por el Colegio de Arquitectos. Por todo el mundo. Por todo el mundo, pero principalmente por el Colegio. O sea, colegios profesionales. Entonces, el que logró detenerlo fue France Group, siendo director de cultura. Y lo votaron por eso. Lo que he hecho y he manifestado es que vamos a convocar a los colegios de ingenieros, al colegio de arquitectos, para que formen parte del gobierno, para que no sean solamente observadores, sino puedan ayudarnos en hacer una buena gestión. Nosotros hemos hablado siempre del gobierno abierto, y bajo los preceptos de la modernización del Estado, el gobierno abierto no solo es el gobierno que promueve la participación ciudadana, sino que también involucra a la sociedad civil dentro de la gestión. Y lo que vamos a hacer es convocar al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros. Yo espero tener la próxima semana una reunión con ambos decanos, convocar también a los candidatos, que nos entreguen su plan de gobierno, que muestren la predisposición para trabajar por Arequipa y que nos permitan generar una síntesis, una especie de digamos, trabajo mancomunado, sociedad civil, gobierno. Más allá de estas ideas que tú tienes, a mí lo que me interesa conocer, y creo que lo que les debería interesar a los ciudadanos, es el concepto de ciudad que tú tienes. ¿Qué ciudad quieres armar? O sea, ¿cuál es tu concepto de Arequipa? Mira, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Hacia dónde vamos a apuntar? Sería muy pretencioso pretender que en 4 años vas a armar una ciudad. Pero sí puedes generar bases sobre el modelo de ciudad que uno quiere. ¿Y cuál es el modelo de ciudad? ¿Qué tipo de Arequipa queremos? En el equipo de trabajo, que está integrado por personajes notables, Pepe Lombardi, Edwin Guzmán, Nilo Cruz, entre otras personas, cuando discutíamos el modelo de ciudad, hay consensos respecto de lo que algunos sectores de la sociedad civil quieren sobre Arequipa. Y hay diagnósticos hechos respecto de la importancia de reconocernos como ciudad, como esa ciudad oasis, como esa ciudad oasis que ha quedado marcada por el río Chili, como esa ciudad que ha venido creciendo de manera vertiginosa sin un planeamiento territorial serio, sin un ordenamiento territorial responsable, y que hay que hacer necesariamente puntos de quiebre. Y nosotros hemos partido de ver a Arequipa como la mejor ciudad del Pacífico Sur, y esto por indicadores de competitividad. Cuando uno realiza o analiza los indicadores de competitividad a nivel nacional, hinchamos el pecho porque Arequipa está en segundo lugar luego de Lima y Callao, ¿no? Pero nos medimos con ciudades que forman parte de nuestro territorio, y cuando uno ve la historia del Perú republicano, en el Perú solamente han existido 3 o 4 ciudades grandes. Claro, además eso no es lo real, ¿no? O sea, uno se tiene que medir pues con Medellín, con Bogotá, ¿no? Pero cuando tú te mides con 52 ciudades del Pacífico Sur, Centroamérica y Latinoamérica, estamos en el puesto 29.
¿ya? Y hay varios indicadores de competitividad, además de los tradicionales, buen clima para los negocios, seguridad jurídica, pero hay indicadores que tienen que ver con transporte. Yo quiero preguntarte sobre qué pasó con esos conceptos que se tenían a finales del siglo pasado, a finales de los 90, principios de la primera década del año 2000, donde Arequipa se veía como con una vocación de ciudad universitaria, con una vocación de ciudad turística y una vocación de ciudad de servicios, ¿no? Y eso lo impulsaba la Cámara de Comercio, el alcalde de Arequipa en ese entonces, Juan Manuel Guillén, y trataban de generar una macrorregión sur, pero bajo esos conceptos. ¿Qué pasó con esa ciudad? Yo no sé en qué momento se perdió la orientación, ¿no? Lo cierto es que si tú revisas a algunos planes importantes que se hacen en la época de Juan Manuel, hay, digamos, proyectos de inversión pública que no le dieron continuidad, que no lograron tangibilizarse y que el PDM, algunos de ellos los ha recogido. Lo cierto es que nosotros sí queremos ser la mejor ciudad del Pacífico Sur y para eso hay que hacer reformas importantes en transporte urbano. No podemos mantener el actual sistema que es caotizado, que es informal y que adicionalmente a ello tiene una pésima calidad de servicio. Y respecto del modelo de ciudad, nosotros lo hemos dicho en nuestro plan de gobierno, hay una declaración del modelo de ciudad que queremos, que está en nuestro plan de gobierno. Y que recoge... plan de gobierno, pero te ruego por favor que sea después de la pausa, claro que sí, porque me hacen señales de corte. Está con nosotros el virtual alcalde de Arequipa, Omar Candia. Vamos a seguir con él y vamos a hablar de su plan de gobierno tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estoy con el virtual alcalde de Arequipa, Omar Candia, que he tenido la amabilidad de venir hoy día al programa, el día que estaba asumiendo nuevamente la alcaldía de Alto Selva Alegre. Y se los cuento, se vino solo, tocó el timbre, entró, ¿no? Eso, cosa que me parece interesante. No esperaba menos de ti realmente. No, Enrique, qué ocurrencia. La sencillez y la humildad no hay que perderlo. Sí, bueno, yo soy testigo de que no se te han subido los humos, pues ni cuando fuiste por primera vez alcalde de Selva Alegre, ni cosa por el estilo. Pero hablemos de tu plan de gobierno. Me dicen que tú tienes dos planes de gobierno. No, eso es falso. Uno que está en el jurado especial electoral y otro que era el que lucías. Y bueno, la verdad es que yo no pude verlo, que lo llevas en los debates, ¿no? Aquí está el plan de gobierno. Entonces, cuéntame, ¿cómo es eso? El año pasado, en octubre, convoqué un grupo de amigos. He conocido al transcurrir de mi vida, yo empiezo a hacer política a los 17 años y siempre he estado en espacios de voluntariado. Muchos de los espacios de voluntariado fueron promovidos en esa época por ONGs. Tú recordarás el proceso de transición luego de la renuncia de Fujimori. Y conocí a muchos amigos con los que he venido compartiendo. Algunos han sido críticos, otros siempre nos han manifestado sus inquietudes sobre la ciudad, y los convoqué a parte de ellos, y comenzamos a elaborar el plan de gobierno para Arequipa. La recomendación era, primero, hacer una investigación sobre percepciones de problemática en Arequipa, y segundo, crear una línea de base para medir brechas y medir calidad de servicios. En virtud de este trabajo que empezamos en octubre, liderados por José Lombardo Dacochea, que lo debes conocer, comenzamos a revisar algunos documentos importantes sobre Arequipa, que han elaborado ONGs, que han elaborado asociaciones, que han elaborado gestiones pasadas, que son declarativas, pero que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, encontramos documentos sobre la necesidad de mirar el río Chile, sobre el parque lineal del río Chile, sobre el parque metropolitano del Abramaño, ¿no? Y algunas, digamos, virtudes que tiene la ciudad que podrían ser aprovechadas. Eso nos permitió... Y que han sido ignoradas completamente por tu antecesor. Sí, no solo por mi antecesor, han sido ignoradas por muchas autoridades que he tenido Arequipa. Y lo que comenzamos a hacer es retomar, ver qué se puede hacer, ¿no? Y ver la viabilidad además. Pero antes de aterrizar en los proyectos, comenzamos a hacer una declaración política y que te la resumo para pasar al interrogante que me has trasladado. Primero, Arequipa como líder del Pacífico Sur. Esa es una visión, pues. Ojalá logremos en 4 años.
Porque él me decía, es irreal, no vas a estar por encima de Medellín, no vas a estar por encima de Bogotá, no vas a estar por encima de Curitiba. Es una visión. Déjanos soñar. Si no sueñas, no lo haces. O sea, a mí me parece, a mí me parece el asunto tenemos bastante una real. visión o sea, clara. si es que no quieres hacer eso de la ciudad, mejor quédate en Selva Así Lejos, es, ¿no? así es, totalmente de acuerdo. Y ya no como alcalde, o sea, quédate ahí nomás, pues. Y lo segundo era hacer Arequipa una ciudad saludable. Hemos discutido el concepto de salud. Y no es la ciudad saludable que todos tenemos en mente, porque hay paradigmas, hipérboles, que asocian salud con enfermedad. Y cuando hablas de salud pública estás hablando de transporte, porque hay incidencia del pésimo transporte con el estrés, con la contaminación ambiental. Entonces, es una ciudad saludable. Hemos hablado de una ciudad atractiva, que tiene que ver con orden, que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con turismo. Hemos hablado de hacer de Arequipa una ciudad educada, multicultural. Nos hemos perdido una discusión probablemente muy etérea sobre lo que es cultura. Y yo recuerdo que cuando discutíamos estaba Nilo Cruz y tiene una posición sobre el tema de cultura. Y al final dijimos, oye, ¿qué es Arequipa? ¿No? Solo hay una cuestión Y finalmente, una ciudad participativa, ¿no? Una ciudad sin violencia y una ciudad con oportunidades para los jóvenes. Esos aspectos declarativos son interesantes, pero yo tengo ahí un cuestionamiento. Qué interesante que quieras que Arequipa sea la ciudad más importante del Pacífico Sur cuando nosotros no tenemos mar. Tú eres alcalde de la ciudad de Arequipa y estamos a 2.300 metros, estamos lejos, ¿no es cierto? Y es cierto que Arequipa se proyecta como una ciudad muy importante, pero tal vez con el puerto de Corío podríamos hacer una ciudad, pero una ciudad muy importante en Islay. Entonces, ¿por qué el tema del Pacífico? ¿Cuál es la vinculación que nosotros tenemos con el Pacífico? No, lo que hablábamos era territorialmente hablando, ¿no? Territorialmente era una forma de poder sintetizar quizás las aspiraciones de la ciudad para no hablar de América Latina, Centroamérica, ¿no? Una ciudad importante en el Pacífico Sur y por nuestra cercanía al Pacífico, estamos a 2 horas, hora y media, algunos dicen. Pero al margen de esas cuestiones que pueden ser materia de una tertulia mucho más amplia, elaboramos nuestro plan de gobierno. Y en el transcurrir de esos meses han venido técnicos como César Simbor, que creo que tiene un currículum intachable, un hombre que ha hecho... O sea, lo que tú me estás diciendo es que para la inscripción tuviste que No, presentar un documento. Te explico. Y Hicimos un plan de gobierno y yo creo que la gente que me ha acompañado es gente muy seria, honorable. Lo presentamos al jurado. Y solo hay una variación entre lo que se ha presentado al jurado y nuestro plan impreso, ¿ya? Al jurado tuvimos que presentar resumen por los caracteres que ingresan. Y la variación, digamos, si quieres más brusca, es que incorporamos el tranvía eléctrico. ¿Por qué? Porque meses antes de las elecciones llegó el expediente de la cooperación francesa de la Municipalidad Provincial, donde establecían que el tranvía eléctrico era totalmente viable en la ciudad de Arequipa. Bueno, Y que podría incorporarse al CIN. Cuando hablamos con los técnicos nos dijeron, Omar, si trabajamos en 3 o 4 años, podemos hacer el primer tramo del tranvía eléctrico, y que es afín al sistema integral de transporte. Es curioso, pero ahí yo tengo algunas... Yo he hablado también, porque cuando se empezaron a hablar durante la campaña de hacer el metro o hacer el tranvía, acuérdate que antes de eso también había un monorriel, ¿no es cierto? Entonces, el asunto es simple. O sea, si tú te refieres a Lerner, el alcalde de Curitiba, él pensó, necesitamos arreglar la ciudad, no tenemos dinero, siendo Brasil, ¿ah? No tenemos dinero para un metro, que es carísimo, ¿no? Y necesitamos además un sistema que sea mucho más flexible. Y él dice, vamos a hacer un sistema de metro, pero con buses. ¿Por qué el tema del tranvía? El tranvía se ha estudiado varias veces. No lo he estudiado. ¿No? Recién está el estudio por la cooperación francesa. Pero ya ha habido estudios. O sea, cuando se hizo el Te plan explico. Padeco, se hablaba Mira, también de la posibilidad el de metro, tranvía y el fueron metro, descartados, ¿no? el metro en Arequipa es inviable por su costo, por su mantenimiento. Operativamente, o sea, finalmente eso costaría que $3 el tranvía, pasaje. el tiempo de vida útil del tranvía en comparación con los buses es 3 veces más. ¿Ok? 3 veces más. El tranvía cuesta la quinta parte de lo que cuesta 1 kilómetro de metro. ¿Ok? En los estudios dicen que para no trasladarle ese precio final al usuario, la municipalidad o el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tendría que adquirir el metro como un activo. Y se está generando a nivel del Ministerio de Transporte y Comunicaciones toda una reforma interna para tener sistema de transporte público masivo.
Y los proyectos pilotos, de acuerdo a esta estructura que tiene el Ministerio de Transporte y Comunicación, están previstos para Trujillo, para Arequipa y para Lima. Trujillo sí tiene un que se llama un estudio bastante avanzado. Mira, de acuerdo a lo que me dicen, de un tranvía. De acuerdo a la información que me dicen, Trujillo no tiene nada. Nosotros tenemos las cosas más avanzadas. Trujillo ya hablaba del tema la municipalidad ya manejaba sus proyectos de tranvía en la reunión años que he atrás, tenido, o sea, sí lo veía como una situación claro, real, ¿no? pero como sistema integrado de transportes, Arequipa tiene las cosas más avanzadas. Y la recomendación que me hicieron, y lo tengo por escrito, es de que el segundo tramo del CIT no se licite, porque ese sería el tramo para el tranvía eléctrico. ¿Y cuál es el segundo tramo del CIT? Es el mismo, porque los tramos son dos tramos, dos troncales, ¿no es cierto? Uno que ya está licitado, que es una empresa colombiana, y el otro tramo que se declaró desierto porque no presentaron la carta de fianza. ¿Tú vas a seguir con el CIT de Segarra? Nosotros vamos a implementar el CIT, es digamos, quiero dejar una contribución a la ciudad. ¿Pero tú vas a hacer el CID de Segarra? O sea, yo me refiero, y digo el CID de Segarra porque el CID de Segarra ha sido reducido a una cuestión que es una estafa, ¿no? O sea, han reducido a una licitación de rutas, porque inclusive lo que va a haber es buses que no tienen las características de las que se había pensado y que los vas a parar en la esquina, igualitos, mira, estirando la mano. Pues. Los buses, hay varias propuestas, y en realidad es un tema muy tedioso, técnico. Yo he estado horas y horas entendiendo el CIT, entendiendo el tranvía eléctrico, viendo las viabilidades y lo peligroso que puede ser el sistema del CIT actual. Se dicen que los viajes que se hacen al centro de la ciudad en hora punta son 300.000 viajes, ¿no? O perdón, 300.000 personas se trasladan al centro histórico. Estamos hablando de un tercio de la población de Arequipa. Y si tú tienes un sistema de buses de 12 metros con 80 o 100 pasajeros, que es lo que establece el CIT, vas a tener que tener buses que en hora punta salgan cada 5 segundos. Que es imposible, lo hemos analizado aquí. Eso ya es una posibilidad, porque eso es lo que se ha licitado. No, pero eso es lo que ha hecho pues Segarra. Entonces, lo que tenemos que hacer es un tranvía que tiene posibilidades de trasladarte 300, 400, 500 pasajeros. ¿Me dejo entender? En hora punta. Y el bus, su tiempo de vida útil de un bus es 10 años. El tranvía, el tiempo de vida útil del tranvía es 30 años. ¿No? Y es más económico. Tiene tecnologías limpias. ¿Cuánto te va a demorar? Pero tú has dicho, vas a seguir, o sea, se va a usar. O sea, has dicho la primera parte, o sea, la troncal, la que va de Cerro Colorado, hasta el centro. Hasta el centro. Hasta Bolívar Sucre, y estamos pensando en tener el terminal al final de la Marina, ¿no? Correcto. Que este es provisional. Si las cosas salen bien, podemos en 4 años... ¿Y el tranvía dónde entraría? Ese es el tranvía. No, el tranvía. Claro, ese es el tranvía. Pero tú has dicho que vas a respetar lo que hay actualmente, que está entregado a colombianos. ¿Qué es lo que respetarías? No, a ver, vamos a respetar las licitaciones que se han hecho. Las licitaciones, o sea, no de la troncal, sino de las alimentadoras. No, hay una troncal que no tiene ningún problema. ¿Ya? Por seguridad jurídica no tiene ningún problema. Las dos troncales es el mismo recorrido. Solamente hay una diferenciación, una que sube por Juan de la Torre y llega hasta Progreso, se abre, baja por Progreso y después llega por la Venezuela hasta el Hospital Honorio Delgado. ¿Sí? Uno de los asuntos, ¿por dónde los vas a pasar? Porque se necesita... ¿El tranvía o los buses? El tranvía. Mira, necesitas 2 vías paralelas. Que ya no es una de subida, una de bajada. Vías exclusivas para el transporte público. Exactamente. Entonces ya... Pero necesitas hacer, o sea, no es... En los tranvías no es que vas a tener uno y que termine y luego regresa. No. Tienes que tener 2 vías paralelas, claro. Uno de ida y uno de vuelta. Es que, ¿no es cierto? Mira, toda esa parte técnica de infraestructura está en el estudio. ¿Sabes? Tenemos que ir a una pausa, pero te digo cuál es mi temor. Que termine siendo como Yamila Osorio. Yamila Osorio, que no terminó nada, ¿no es cierto? O sea, 4 años, toda una gestión y la variante ahí está, ¿no? Supongo que Javier Ismodes o Elmer Cáceres tendrán que acabarla. Nos vamos a una pausa, estoy con el virtual alcalde, lo tengo que decir, virtual alcalde de Arequipa, Omar Candia. Todo indica que él es el próximo alcalde de Arequipa. Tras la pausa, seguimos en esta entrevista. Estamos de regreso en el programa, estoy con Omar Candia, virtual alcalde de Arequipa. Omar, nos queda solo un bloque, así es que permíteme acelerar un poco el tema de las preguntas. ¿Qué puedes hacer tú en 4 años para que no te pase lo de Yamil Osorio? ¿No? Que, como dije, no termina la variante, no sé.
Uno puede tener una visión de futuro, tener una idea clara de la ciudad que queremos, pero tienes que aterrizar en cosas que sean tangibles y que puedes hacer en 4 años. Nosotros vamos a ponernos metas que vamos a evaluar cada 3 meses, que vamos a evaluar cada año, y vamos a comenzar a hacer los ajustes necesarios para que estas metas se puedan concretar. ¿Tú lo has hecho así ya en Selva Alegre? Sí. O sea, o vas a experimentar un nuevo sistema. Un método para ver la producción de cada gerencia, de cada sugerencia, y además de los instrumentos de gestión ordinarios, hice el Balance Scorecard. Balance Scorecard, que es una metodología que nace en una universidad americana para medir el avance de la gestión, para evaluar metas en concreto. Y dar resultados, porque ya no te pierdes en lo etéreo o no te pierdes en el objetivo. ¿Tú vas a poder hacer en 4 años el tranvía de Arequipa? Mira, el tranvía de Arequipa, si empezamos ahora, podemos terminar en 4 años. ¿Cuándo vas a hacer? Porque hacer un estudio sobre el estudio ya existe. Tranvía, no. ¿Quién lo ha hecho? La cooperación francesa. ¿Y cómo lo financias? Porque tú has dicho que tiene... A ver, hay dos posibilidades. Para que sea viable has dicho que el Estado lo tiene que adquirir como activo. Como activo, así es. Porque si no le tienes que trasladar el costo, lo puedes concesionar, pues le trasladas el costo al usuario final. Y eso eleva el precio del pasaje y eso es impopular. Lo que tenemos que hacer es aprovechar las reformas que hay hoy día en el Ministerio de Transporte y Comunicación. Si ellos han creado el programa de transporte urbano, hay que meternos ahí. Tiene una ciudad del norte, una ciudad del sur que es Arequipa y la capital de la República. ¿Cuánto cuesta el tranvía? 700 millones de soles. 700 millones de soles. ¿No? Está bien, pues si están gastando en el otro lado 6.000 millones de dólares para su metro en Lima, entonces, ¿no? Pero... Va a depender de las características. ¿Lo puedes hacer en 4 años? ¿Lo puedes hacer? Nuestros técnicos nos dicen que en 4 años podemos terminar el primer tramo. ¿Quiénes son tus técnicos? Uno de ellos es César Simbor, no sé si lo ubicas. Está trabajando en Lima, él ha trabajado en Arequipa. Sí, es lo arequipeño, conozco, tiene estudios en Estados Unidos, estudios en Holanda, maestrías, y hoy día está trabajando en la reforma de transporte de Lima. Y me dice, Omar, hacemos un cronograma y ponemos la agenda y en 4 años podemos tener. Pero la otra tarea en materia de transporte urbano es implementar el CIT. Exigiéndole las condiciones que están en los contratos a las empresas que han ganado. Claro, o sea, buses de verdad, no lo quiere acá. No, pues que en realidad nadie ha implementado porque todavía no se ha logrado. ¿Vas a seguir ahí con Lizardo Calderón? Mira, con Lizardo no he conversado en estos últimos meses. No, pero tú hablas que tienes tus técnicos. ¿Vas a seguir con Lizardo Calderón? Lizardo tiene virtudes, conoce mucho el tema del CIT, ¿no? Conversaremos en su momento con él. Correcto. ¿Qué es Lizardo Calderón? Porque unos decían que era el jefe del CIT, otros decían que era un asesor. ¿Tú tienes idea? No lo sé, la verdad. No he sido su jefe. Mira, y tú deberías estar bastante más informado. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. ¿Quién será tu gerente municipal? Estoy evaluando. ¿Pepe Lombardi es una posibilidad? Pepe Lombardi va a ser el asesor principal del gabinete de asesores y de gerencia. Correcto. O sea, va a ser un hombre poderoso. No sé si poderoso o no. No, bueno, evidentemente. Pepe es un hombre de mucha experiencia, con 30 años más que yo. No, pero digamos que él va a ser el segundo en el mando. O sea, lo quieres tener al lado. Sí, o sea, él claro, va a ser la persona. Claro. Pepe es una persona que apostó por mí desde el inicio, que a pesar de las críticas del sector donde él viene, académicos que son muy, a veces injustos, hay veces muy objetivos, hay veces muy agrios con Arequipa Renace, Pepe siempre ha apostado, hemos elaborado con él el plan de gobierno y creo que lo mínimo que puedo hacer es convocarlo. Ojalá me acepte. Correcto. ¿Y quién va a ser? Pero entre los gerentes, o sea, ¿tienes cartas aquí o vas a usar, vas a traer gente? No, lo que sí te puedo manifestar, adelantándote, Enrique, es que vamos a poner gente nueva, gente que no esté muy vinculado con Arequipa Renace, gente que tenga una visión muy amplia de las cosas y que tenga experiencia en gestión pública. Me imagino que Nilo Cruz estará Sí, en el tema de cultura. Es lo más probable. No habló con ninguno de ellos todavía. Me alegraría, porque, Pero... o sea, por ejemplo, hoy día ver que otra vez en plena Plaza de Armas de Arequipa se arman carpitas, cosas de ese tipo. Bueno, No, o sea, además, necesita una persona que tenga unos conceptos bastante diferentes. Ha sido parte... No solamente en tema de centro histórico me refiero, sino
en cómo organizar las cosas culturalmente en un espacio tan hermoso como eso, pero en ubicaciones Y hacerlo adecuadas. bien, hacerlo bien, ¿no? Ni lo demás tenía... Y o ha promover liderado- cultura de verdad, ¿no? Ha liderado Arequipa Te Queremos, con 13 temas muy importantes para la ciudad y ojalá él nos pueda ayudar en poder concretar eso. Dime, hay una cuestión bien complicada, ¿no? La administración Segarra está revelando sus tremendos problemas que tienen que ver con corrupción, ineficiencia, improvisación. Y lastimosamente él es el presidente de tu partido, ¿no es cierto? Y es al alcalde que tú vas a tener que suceder. ¿Cómo te vas a desligar de todo este asunto? Acabas de decir, por ejemplo, no me voy a vincular, no vamos a traer gente vinculada con Arequipa Renace. Pero Arequipa Renace es el partido donde tú estás haciendo carrera. Me imagino que solo tienes 4 años de alcalde, no tienes posibilidad de reelección, así es que tu partido debe ser importante, ¿no? No, Arequipa Renace es un movimiento muy fuerte, muy grande. Yo en algún momento te dije que trasciende a la figura de Alfredo Segarra y la intención es hacer las cosas bien. Por lo que hablábamos al inicio, tenemos que tomar decisiones que cuenten con el respaldo ciudadano. Porque el tema de corrupción, Que por ejemplo, cuenten- hoy día está colocado en el diario La República, ¿no? Uno de los hombres que estuvo casi siempre cerca de Segarra, Hinojosa, parece, según La República, un hombre que cobraba coimas y cosas por el estilo, Es ¿no? un hecho lamentable que hay que cuestionar, que hay que denunciar y ya se encargará el Ministerio Público de ver si hay o no responsabilidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a investigar esa corrupción? Porque ayer tú has dicho, he leído en los periódicos, que decías borrón y cuenta nueva. ¿Qué te referías No hay- con borrón no, y no, cuenta? no hay borrón y cuenta nueva. No hay Así borrón y es. cuenta nueva. O sea, tú vas a fiscalizar a Segarra. Claro. ¿Puedes hacerlo? Mira, si es que hay, y le dije en el transcurso de la entrevista ayer, si es que hay en el proceso de transferencia algo que sea irregular, habrá que investigar y habrá que denunciar. Si tenemos la necesidad de contratar una sociedad auditora vía la Contraloría General de la República, habrá que hacerlo, ¿no? Para que se puedan evidenciar, para que también la población tenga la tranquilidad de que esta es una gestión diferente. Y dime, en medio de todo esto nos queda poco tiempo, pero quiero preguntarte una cosa. Tú tienes un juicio. En realidad no tengo juicios, ¿ah? Bueno, es un Tengo juicio el que tema tú de has las ganado. cámaras, No, así. el tema de las cámaras, que es un juicio. Así es. A eso me refiero. Exactamente al juicio de las cámaras. La preocupación grande es que los jueces que te absolvieron no eran precisamente titulares y ahora han sido retirados de ser jueces y están siendo investigados porque podrían, según el propio Poder Judicial, no haber actuado correctamente. Cuéntame, ¿qué posibilidades hay de que te vaquen? Mira, No te vaquen, mira, no es vacar, sino Yo te veo esa- retiren del a cargo ver, precisamente por la comisión. Veo, de Enrique, delito. esa como una probabilidad lejana. Primero, los jueces supernumerarios no los nombro yo, los nombra el Poder Judicial. Y los jueces supernumerarios tienen un plazo, tienen un tiempo por el cual son nombrados. Al señor no lo retiran, del señor entiendo que terminó su tiempo como juez supernumerario. Y después lo quejan, no por la dilación en el momento de emitir la sentencia, que es un hecho que escapa a mi responsabilidad. A mí me denuncian por colusión, no por sobrevaloración, como muchos han pensado, no por colusión. ¿Qué es la Explícanos. colusión? Es que me he puesto de acuerdo con alguien para favorecerlo o para favorecerme yo. Sin embargo, el juicio no encuentra ningún... Bueno, pero eso es colusión y cuando uno se favorece a uno o a otro especulado. Ya, no, colusión, colusión. ¿Ya? Y en el proceso no encuentran ningún vínculo, ninguna prueba de colusión. Ninguno, en lo absoluto. Pero existe. O sea, la como Para abogado, ti no hay posibilidad. no hay posibilidad absoluta. Correcto. Pero Absoluta. de todas maneras, quiero saber, el primer regidor es Ángel Linares Portilla. Conforme. ¿Quién es Ángel Linares Portilla? Discúlpame, no lo conozco. Ángel Linares Portilla es alcalde de Characato, ¿no? Ya, pero Y ha sido alcalde de 4 periodos, es un hombre que tiene mucha experiencia en gestión pública. fíjate, yo soy periodista y yo no conozco mucho los antecedentes de Ángel Linares Portilla. Es ¿Y profesor. Ángel Linares Portilla es una persona que podría asumir la alcaldía Yo creo que sí. de la ciudad de Arequipa? Yo creo que en ese hipotético escenario sí. Ha sido alcalde de Characato en 4 o 5 periodos. Ujú. No me ¿Eso pongo, es bueno o eso mira, es malo? Enrique, no me pongo en ese escenario porque lo veo poco probable. ¿Ya? Lo veo poco probable. Los regidores tienen funciones claras que están en la Ley Orgánica de Municipalidades. Nosotros tenemos una propuesta seria para Arequipa
el tema del proceso terminó, me absolvieron, si hay apelación no lo sé, y si existe iremos a proceso. Esto tiene para larga data todavía, 4, 5, 6 años, probablemente termine la alcaldía y el juicio continúe, porque hay un proceso que va, entiendo, seguramente la otra parte lo llevará hasta la Suprema. Me imagino que quiere seguir en una carrera política. Mira, empezó a hacer política a los 17 años. Y a pesar de mi juventud, porque tengo 38 años, yo he sido presidente de la Asociación de Alcaldes en 2 oportunidades, he sido presidente de la Junta de Accionistas de Sedapar en 1 oportunidad, alcalde distrital 2 veces, secretario general de Arequipa Renace 2 veces. Sí, creo que terminada esta gestión voy a hacer un alto en mi carrera política, dedicarme a lo que sé hacer. Soy abogado de formación y lo he hecho muy bien cuando me ha tocado ser abogado, y descansar un tiempo, y de ahí veremos qué viene. Tienes 4 años por delante. ¿Qué es lo que vas a hacer, lo primero que vas a hacer al sentarte en el sillón municipal el 1 de enero del próximo año? Cosas puntuales. Con la experiencia que tenemos, estamos elaborando el plan para los 100 primeros días, que tienen que ser cosas inmediatas, gestos políticos de apertura, gestos políticos de confianza a la población, gestos políticos que te digan, esta es una gestión diferente, con eficiencia, sin corrupción y sobre todo que tengan las cosas claras. ¿Tu equipo de gobierno cuándo va a estar armado? Completamente. Mi equipo de plan de gobierno ya lo tengo armado. No, mi el- equipo no, de gobierno. Consideramos que unos 15, 20 días aproximadamente debemos tener el equipo de plan de gobierno. Ah, ya. Sí, sí, claro, porque tenemos los técnicos con los que hemos venido trabajando. O sea, no es que no tengamos nada. Omar, Acá, Enrique, tenemos que ser serios y responsables. Yo sé a dónde me he metido. Gobernar la ciudad no es fácil. Gobernar Arequipa va a ser muy difícil. te ¿no? deseo la mejor de las suertes, Omar, porque de tu buen gobierno depende la felicidad tuya, mía y de nuestros hijos, sobre todo. De todos los Su- arequipeños. Su seguridad, su felicidad. Y hay que ver eso, tratar no de perder eso. Ya sé que eso es, suena muy etéreo, pero en las ciudades deberíamos tener la posibilidad de ser felices. Gracias, Omar. Enrique, muchas gracias. Gracias. Te agradezco nuevamente por haber tenido la amabilidad No, de qué venir ocurrencia, hoy Enrique. día al programa. Para mí es un gesto de deferencia que tengas la generosidad de invitarme a tu programa. Omar Candia, virtual alcalde de Arequipa. Nos vamos a una pausa. Regreso con Edwin Heredia. Edwin Heredia.